Tiene la palabra el señor Baldoví. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, en mi tierra tenemos un refrán que dice: "Té igual sabó que fil negre, tot es para la roba". Se lo traduzco: da igual jabón que hilo negro, todo es para la ropa. Y esta es la sensación que tenemos con este decreto ley, que no se arreglan los problemas del crédito. Esta reforma es otro episodio de esta película de terror que se escribe desde los despachos de los bancos, que no tienen en cuenta lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Los bancos y las cajas se endeudaron, sus gestores fueron irresponsables, falsearon balances para cobrar más incentivos. El Banco de España permitió que concedieran más dinero en créditos que los depósitos que recibían. Les permitieron tomar préstamos del extranjero, dar préstamos sin verificar adecuadamente la solvencia de sus clientes, entre ellos algunas administraciones públicas como la Generalitat Valenciana. A reventar con esta práctica el mercado inmobiliario español y a permitir el endeudamiento alegre de las familias. Todo eso y más hicieron los bancos con el permiso del Banco de España, del anterior Gobierno y con la connivencia del Partido Popular. La semana pasada el Banco de España abrió expediente para sancionar a los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con sede en Alicante. Entre los sancionados se encuentran miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control nombrados por la Generalitat Valenciana, por don Francisco Camps, que recibían y otorgaban créditos ventajosos, algunos incluso al 0% de interés. Una caja que tiene directivos implicados, según la Fiscalía, en el conocido caso Brugal. También, con el visto bueno del Banco de España, en julio de 2008, la CAM colocó en bolsa un paquete de cuotas participativas por valor de 155 millones de euros a un precio de 4,77 euros, que compraron 54.000 inversores, muchos de ellos engañados creyendo que hacían una imposición a plazo fijo. Y tengo dos ejemplos de personas mayores en mi familia. El pasado 15 de diciembre la misma entidad anunció que su valor era próximo a los 0 euros. De esta crisis los valencianos hemos perdido a Bancaja, a la CAM y al Banco de Valencia como instrumentos financieros para las pequeñas y medianas empresas. La gente corriente ve que cargan sobre sus espaldas el esfuerzo, mientras que los bancos no cargan con ese esfuerzo. Siguen cobrando grandes sueldos, siguen quedándose con sus pisos y con sus casas. El señor Rajoy dijo en esta tribuna que él estaba de acuerdo con la dación en pago si encontrábamos algún banco que quisiera firmar estas condiciones. Yo les propongo que las entidades que se acojan al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que las entidades que se acojan a las ayudas públicas y, puesto que ya no son tan libres, que se obliguen a aceptar en la venta de sus activos tóxicos a la inclusión de la dación en pago para estas hipotecas. Les propongo que estas entidades con ayuda pública introduzcan a cambio la dación en pago en sus créditos hipotecarios. Con estas condiciones, los pisos se venderían mucho más fácilmente, ya que el concepto de la dación en pago se asimila más a un alquiler. Piense la propuesta que les ofrezco con toda sinceridad. Compromís Equo entiende que la reforma que nos proponen no soluciona el problema real que ha acabado con la financiación a las empresas que... Señor diputado, tiene usted que acabar, porque se ha pasado de su tiempo. Hago 5 segundos para terminar. 30 segundos. Mire, quieren ustedes que los bancos salgan de la UCI por culpa de su gestión negligente de los últimos años, sin que sus dueños y gestores asuman responsabilidades y haciendo que sean los ciudadanos los que paguen el daño que han producido. Esta reforma, como he comentado, es una ley de amnistía para los que nos han llevado a esta situación. Y usted, señor ministro, conoce a muchos personalmente. Por tanto, nuestro voto, aunque humilde, será claramente negativo, porque vemos que todas las medidas que ha tomado su gobierno hasta ahora son para ayudar a los otros, no a las personas, no a la gente corriente que cada vez tiene más dificultades para pagar sus hipotecas y sus impuestos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Oramas.